Hola amigos de Tixus Autos, ¿cómo están? Bueno, pues como lo prometido es deuda, les traigo aquí unas nuevas chicas Tixus. Pero solo se las voy a presentar si prometen que van a compartir nuestros videos. Y por este lado tenemos a... Preséntate. Hola, ¿qué tal amigos Tixus? Yo soy Carolina Rico. Y de este lado tenemos a... Hola amiguitos, mucho gusto, con ustedes la colombiana Lady Vanessa. Y una amiga más por acá. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Alexandra Bravo. Bueno amigos, ellas son las nuevas chicas Tixus que estarán con nosotros esta nueva temporada. Y pues vamos a ver quiénes se convierten en la favorita de todos ustedes. Nos vemos. Hola amigos, soy Sergio Olivera. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Qué bueno. Oye, ¿te acuerdas que hicimos un programa de plataformas? Sí. Y de autos? Le pusimos ahí un título de autos disfrazados, pero en realidad pues más bien es que autos comparten plataforma, ¿no? Que autos... Sí, pero de alguna manera es cierto lo que tú dices, es decir, son disfrazados. Y a la gente le gustó mucho. Entonces nos dijeron, ves que al último tú preguntaste que qué les parecería si continuamos con la serie, y todos los fans, pues que sí. Entonces, ¿qué te parece si Si empezamos la serie, Sí. mira, la idea, si te late, Ajá. lo hacemos por marca, ¿no? Vamos en orden alfabético y vamos viendo cada modelo de cada marca con qué otros coches de esa o de otras marcas comparte plataforma. Perfecto. Va. Pues empezamos por orden alfabético. Entonces nos vamos con Acura, ¿no? Acura. El primer carro vendría siendo el ILX. ILX, plataforma Honda Civic, generación anterior. Así, entonces es un Civic disfrazado. Y viejito. Ah, no me digas eso. Sí. ¿Sí? Sí. Híjole. Sí. Bueno, MDX, chequen, apúntenle amigos. MDX Honda Accord. Honda Accord. Sí, el plataforma Honda Accord. ¿Y de este año o del viejito? De este año, pero va a cambiar en 2018 el Accord y la MDX cambia un poquito después. Aquí en su website viene el NSX. Esa es plataforma propia. Entonces Es el único auto que usa esa plataforma. Oye, 4.600.000 pesos. ¿Estará bien eso? Sin opcionales. Hay una versión poquito más barata, 3.700.000, digo, por si no te depositaron el aguinaldo o algo, ¿no? Si a lo mejor fuiste a transferir dinero a algún lugar y no llegó y está esperando, etc. 3.700.000 puedes tener una NSX. Oye, y que tuviera plataforma compartida sería una chingadera, ¿no? Seguro esa plataforma se va a usar en alguna otra cosa en el futuro, pero por ahora es exclusiva. Bueno, para ya no salimos del tema, la RDX. Otro Civic. ¡Wow! Hombre. TLX. Accord. Entonces, no tiene Sí. ninguno propio. El NSX. Bueno, ay, 4 millones. Pero el NSX, es que Acura es la división de lujo de Honda, es natural que compartan plataformas, o sea, todas las marcas hacen este tipo de cosas, lo van a ver, ¿no? Entonces, por ahí empieza. Alfa Romeo, Alfa Romeo. bueno, 4C. el 4C es plataforma propia por ahora, también va a aparecer más cosas sobre ella en el futuro. El Giulia. Giulia, lo mismo, también plataforma propia, nueva. Estos aguantan. Sí. Giulietta. Giulietta es plataforma propia también, que ya hay muchos vehículos de, por ejemplo, la Jeep Cherokee usa la plataforma Giulietta. El ya fallecido Dodge Dart usa la plataforma Giulietta, ¿no? Pero la primera aplicación de plataforma fue el Giulietta, ¿no? Mito. El Mito usa la misma plataforma que el Opel Corsa y que el Fiat Punto. Entonces, ahí pagas la marca, Sí, ¿no? sí, Lo que así decíamos. es, sí. Bueno, no lo brincamos, ¿no? Aston Martin. Aston Martin son plataformas propias, sí. Entonces, Hay algunos casos, por ejemplo, el DB11 usa motor de Mercedes, caja de Mercedes, ¿sí? O sea, Aston siempre ha sido una marca que se beneficia de tecnología de otros. Lo que Aston Martin vende es prestigio y diseño, pero la tecnología casi siempre es importada o utilizada de otras marcas. oye, ¿sí se venden en México los Aston? Sí, Y sí, yo nunca he visto uno en la calle. sí, hay uno aquí cerca.
El otro día salí de aquí, pasó, ¿Sí? ¿qué pasó? Sí. Órale, me encantan a mí esos carros. Sí, son hermosos. El problema es el dinero, como siempre. No, el dinero no es problema, es la solución. No, ¿sabes qué? Un día me decían, Pero es la falta de dinero. por dinero no se preocupen. No hay. Exacto, No te preocupes. sí, pues si no hay, pues no te preocupes. Oye, nos brincamos a Audi, que muchos Audi. ahí en las redes, híjole, se pusieron bien tristes cuando les dijiste la verdad. No, bueno, y es que todos son compartidos. Mira, empezamos con el A1. Sí, cada uno es un Polo y es un Ibiza. Híjole, por 299,900 te lo llevas con los raritos, Sí, con el disfraz de... sí, 100,000 pesos más por un Polo de Audi. Y no trae mejor motor, En algunos casos, pero regularmente... las aplicaciones son variables. Los motores que usa también se usan en Volkswagen, tal vez no en el Polo, tal vez en Golf, cosas así, pero son los mismos motores de la misma plataforma, la misma suspensión. O sea, los terminados son distintos, ¿no? Diseño y terminados. Para mucha gente es suficiente, lo entiendo. Sí. Bueno. A3. A3, plataforma Golf. Golf. MQB. A4. A4 es una plataforma nueva que debe ser la futura plataforma del Jetta. O sea, el A4 ya compartió plataforma con el Jetta en el pasado, pero actualmente no. La plataforma se llama MLB y funciona para el A4, el A5 y el A6. Se usa en Europa para el Volkswagen Passat europeo, no para el Passat que conocemos aquí en México. El europeo comparte esa plataforma de A4, A5, A6 y A7. Entonces, pues ya nos los brincamos A4, Sí. 5, A6, A7. Sí. Ahora nos vamos al A8. El A8 es la misma plataforma del Volkswagen Phaeton, ¿no? Que también es la misma del Bentley Continental, ¿no? Wow. Sí, entonces tú puedes ver como, ay, pues qué chafa que es la plataforma del Volkswagen, pero también la plataforma de Bentley. Entonces lo mejor sería comprarte un Volkswagen Phaeton, digámoslo, ¿no? Por así decirlo. Pero no lo venden aquí, En ¿no? México no lo venden. Sí. Bueno. La Q3. Q3, plataforma Golf. Golf. Q5. Golf. Q7. Q7, la misma plataforma del A4. ¿no? Nos vamos con el R8. Perdón, no. Q7 no es la misma plataforma. Q7 es plataforma de Touareg y plataforma de Cayenne. Ok. ¿Sí? R8. R8, Lamborghini. Entonces aquí sí conviene comprarse Sí, el R8. sí. Serie RS. Sí, el RS7 pues, son las mismas plataformas. El RS es la plataforma nueva de la 4. El S pues, tiene variables según S5, S3, etc. O sea, dependerá de cuál. Y el TT es un Golf. Pero caro, ¿eh? No, está hermosísimo el carro, ¿Es pero precioso? 734,000 Pero sí, pesos. es un Volkswagen Golf. Vamos a un corte antes de seguir. Perfecto. Muy bien, vamos a corte ahorita regresamos. Vamos a un corte, no se muevan papis porque regresamos. Regresamos a Tixus Baby, gracias por continuar con nosotros. Veamos lo siguiente. Muy bien amigos, estamos de regreso y seguimos con Bike. Sigue Bike, tienen su modelo B20. El B20 es un Mercedes-Benz clase A de la generación anterior. Es un Mercedes hace como 10 años. Y como el clase A nunca fue precisamente ninguna maravilla, pues, perdón, un clase B, ¿no? Y como el clase B tampoco fue una maravilla, ese sigue sin ser una maravilla, pero es una maravilla vieja, ¿no? O sea, es decir, es una no maravilla vieja. Y la X25 desconozco sobre qué plataforma esté hecha. Ok, y muchos amigos nos han dicho del Bike. No tienes mucha referencia ahorita, ¿verdad? No, lo que tengo es por compañeros de los medios que sí lo han probado y sus primeras impresiones son malas. Ok, Bentley. Bentley, Bentayga, plataforma Audi A8. Continental, Audi A8, Flying Spur, Audi A8, Mulsanne, Audi A8. Todo Audi A8. Sí. Wow. Ok, BMW. Perdón, la Bentayga es plataforma Cayenne, todo lo demás es Audi A8.
Cayenne o Touareg, que es lo mismo. BMW, el i3 es plataforma propia de autos eléctricos, es la misma que se usa para el i8. ¿No? El Serie 1 también es plataforma propia. O sea, BMW prácticamente no comparte plataforma con nadie hasta que vamos a la Serie 7. Y el Serie 7 es base para los Rolls Royce. La mayoría, bueno, todos los Rolls Royce están basados en el Serie 7. Un Ghost, por ejemplo, tiene 30% de sus partes son compartidas con el Serie 7. Entonces es una base, digamos, chica, si podemos decirlo de alguna manera. No es que un Rolls Royce sea un Serie 7, pero es por lo menos buena parte. Son como primos lejanos. Todos los demás son plataformas propias, BMW no comparte plataformas con nadie más. Oye, ¿y esto por qué es? ¿Porque realmente lo hacen para ser exclusivos o porque no tienen porque no tienen alianza? O sea, no sé si es una mezcla de no quisieron alianza o no la buscaron. Yo creo que dos marcas que deberían unirse y empezar a compartir plataformas serían BMW y Honda. Las dos son muy buenas solitas, pero ya son demasiado chicas, ya no son tan competitivas como eran antes y tienen una filosofía similar. O sea, BMW es para el segmento de lujo alemán, lo que Honda es para el segmento popular japonés, es decir, una marca un poquito más orientada hacia el performance, con calidad, etc., ¿no? Toyota no, Toyota es demasiado volumen y Nissan también, Nissan sacrifica más calidad, etc. Además Nissan ya está con Mercedes. Entonces Audi pues tiene el grupo Volkswagen. BMW, si no encuentra una alianza pronto, no va a poder competir con Audi y con Mercedes. Se está quedando solito, ¿verdad? Sí. Buick, pues todos, ¿no? Sí, todos comparten. La Enclave anterior era exactamente la misma que Acadia y que Traverse, y ahora pues, ya se lanzó la Acadia, se va a renovar también la Enclave, etc., ¿no? El Encore es la Trax, la Chevrolet Trax y la Opel Mokka, ¿no? Es la misma. La Envision es una plataforma nueva hecha en China y no me gustó cómo se maneja nada, ¿no? El Regal es el Astra, es el Opel Astra alemán, el Verano es el Opel Astra alemán y el Regal es el Opel Insignia, que es el sustituto del conocido Vectra en México. Oye, ¿son buenos o...? Son buenos a secas, o sea, no son premium como ellos quisieran ser vistos, ¿no? Cadillac usa en casi todo plataformas propias, o sea, desarrollaron para Cadillac y lo usan otros vehículos ahora. Por ejemplo, el ATS, una plataforma de tracción trasera propia que ya usa ahora el nuevo Camaro, ¿no? El CTS también una plataforma propia, ¿no? Que se empezó a utilizar Holden en Australia para otros modelos, ¿no? Porque tracción trasera. Y la Escalade pues, es la Suburban, ¿no? Entonces una Escalade es una Suburban. Una Escalade es una Suburban, sí. Y la XT5 es una Equinox, pero ya de la nueva plataforma. O sea, se renueva la Equinox muy pronto y va a usar la misma plataforma que hoy usa la XT5 o XT5. Chevrolet. El Aveo. No me acuerdo con quién el Aveo compartía plataforma. O sea... ¿Y será mejor que el Aveo? No, bueno, de hecho, el Aveo es como el Tsuru. No en el sentido, es inseguro. Sí, es inseguro. De hecho, me parece un coche peor que el Tsuru. No que sea más inseguro. O sea, hay una versión incluso que tiene bolsas de aire, es muy cara, pero la hay. Pero el Tsuru por lo menos es durable y se maneja bien. El Aveo ni es durable ni se maneja bien. Entonces es un coche, en mi opinión, peor que eso. Y el Sonic es el nuevo Aveo, o sea, por eso decía que es como el Tsuru. O sea, el Sentra es el nuevo Tsuru, o es el Tsuru actual, y el Sonic es el nuevo Aveo, ¿no? Pero realmente no me acuerdo con qué coche compartió plataforma en el pasado. Nos vamos a ir por orden. ¿Camaro? Sí. Camaro, plataforma Cadillac ATS. ¿Quieres ver las pickups? Por ejemplo, Cheyenne y eso. Sí, Cheyenne pues, es la misma plataforma de la Suburban, ¿no? ¿Colorado?
Colorado es una plataforma nueva de la Colorado de pickups medianas. Corvette es la misma plataforma del Cadillac CTS. El Cruze. Cruze es una plataforma nueva. Equinox es plataforma Cruze. Express es plataforma Suburban. Malibu es una plataforma propia que se usa con otros coches grandes de la marca, por ejemplo el Impala, ¿no? Que no lo tenemos aquí. ¿Qué? La S10 es una plataforma propia viejita, también se usa más para Sudamérica. Todas las pickups grandes son plataformas Suburban. El Sonic es el nuevo Aveo, ¿no? El Sonic y Sonic RS son el nuevo Aveo. El Spark y el Spark Classic no me acuerdo con quién comparte plataforma. Suburban, ya platicamos, Suburban de Tahoe es lo mismo. La Tornado es la plataforma del Corsa de 2 generaciones anteriores. Entonces ya viejito. ¿Sí? La Traversa, la misma plataforma de la Acadia. La Trax, la misma de Opel Mokka y de Yukon Core. Y el Volt es una plataforma propia de autos eléctricos. Entonces, ahí está la información. Chrysler, eso está fácil, son 2. ¿No? El Chrysler 300 es la plataforma del Mercedes-Benz clase E de hace 2 generaciones. O sea, de 1990. Es la misma plataforma, ¿no? Y es una buena plataforma, pero es vieja. Pero ya viejita. Y la Pacífica es una plataforma nueva, ¿no? De la que seguramente vendrán otros vehículos basados en ella, pero por ahora es una plataforma nueva. Oye, pero todo lo nuevo, como siempre, cuesta, ¿verdad? Claro. O sea, está caro. Attitude es un Mitsubishi, es el Mitsubishi Mirage. Exactamente el mismo. Challenger es la misma plataforma del 300. Challenger y Charger, o sea, la misma plataforma del 300, que es la misma del Mercedes-Benz clase E de 1990. Entonces ya es viejito. Sí. Durango es la misma plataforma de la Grand Cherokee, que es la misma plataforma de la Mercedes-Benz ML de la generación anterior. Journey es la misma plataforma de la Town & Country vieja. ¿Y Neon? Neon es un Fiat Punto. Ok, ¿y el Vision? El Vision es un Fiat Albea. Bueno, lo que se vendía aquí con Fiat Albea es un Fiat llamado Fiat Grand Siena en Sudamérica. ¿Nos brincamos Ferrari? Porque no... Ferrari son puras plataformas propias, Sí. no tiene caso. ¿Sí? Fiat sí. El El 580 pues es una plataforma propia, pero vieja ya, que se ha servido como base para otros modelos, ¿no? Es la plataforma del Panda, ¿no? Pero ya, digamos, se cambió tanto que es casi propia. El 580L y el 580X son plataforma Fiat también, que es del grande punto. El Ducato es una van que comparte, no solo plataforma, comparte todo con la Peugeot Maxi, ¿no? Y hay una Opel también basada en esa, no me acuerdo cómo se llama. El Mobi es una plataforma nueva propia. El Palio es una plataforma propia, vieja de los 90 también. La misma plataforma del Palio, de la Palio Adventure obviamente, y el Uno, igual, el Uno es una plataforma de los años 80, de un Fiat brasileño llamado Mille, una plataforma muy vieja, muy barata de hacer, pero pues ahí está, y Fiat Brasil la ha empezado a ir mal por esa falta de capacidad de renovar las plataformas, y General Motors pues ya lo rebasó. Oye, me comentaste que el Mobi era buena opción para comprar, ¿no? Es buena opción, sí. Ford. EcoSport es Fiesta, plataforma Ford Fiesta. La Edge es la misma del Focus. Escape Focus. Expedition es una plataforma de pickup, la misma de la Lobo vieja. La Explorer igual, no, la Explorer ya no, la Explorer es plataforma Fusion. F-150, la Lobo, sí, pues, pero esta ya es actual. El Fiesta Hatchback, una plataforma propia, el Sedan también, el ST también. Figo es una plataforma más barata, desarrollada en India para vehículos para mercados emergentes. No sé qué otros coches usan la misma plataforma. El Focus también, desarrollado inicialmente la plataforma para ese coche y ahora la comparte, por ejemplo, con Escape, con Edge, ¿no? Perdón, Edge es plataforma Fusion, Escape es Focus.
El Focus, por ejemplo, este Focus RS que vale un lanonón, ahí sí como que justifica el precio. Sí. Ahí sí, ¿no? Sí, de hecho es hasta barato para lo que ofrece en desempeño, equipo y eso. Es un mega coche que para encontrar algo parecido tendrías que ir con un Mercedes-Benz A45 AMG, que ya cuesta más de 900,000 pesos. Sí, vale 674,000. Ahí sí es donde dices tú, pues no, ahí sí, aquí me la Sí. Es la misma plataforma, pero hay muchas cosas diferentes, motores diferentes, suspensiones distintas, frenos, o sea, la base es la misma, pero los fierros son muy distintos. El Focus ST, pues la misma plataforma del Focus, el Fusion, que es una plataforma propia desarrollada por Ford, que hoy es base de la Edge, es base de la Explorer, es base del Lincoln MKZ. Mustang. Mustang, plataforma propia. Y luego que Ranger nada más. Ranger, una plataforma de pickups mediana, una plataforma vieja ya. La Ford Transit también es propia, es europea. Y Transit Custom, pues es lo mismo. Sergio, ¿quieres que lo dejamos aquí? Y dejamos aquí y continuamos en otro programa, en otra serie, va. Hasta luego, chicos. Bueno. Adiós. Amigos de Tixus, y si les gustó el programa, denle like, suscríbanse aquí y compartan. Saludos a toda la República Mexicana. Y recuerden, gente tixusera, si quieren ver más videos como este, denle click aquí.